Los cruzados lo buscaron en las tierras de Oriente. Los exploradores siguieron su rastro en el Nuevo Mundo. Ahora es posible que el hombre esté más cerca que nunca de hallar el jardín. Proviene de los albores del ser humano. La historia de un hombre, una mujer, un embustero y un jardín. Se trata del primer relato de la Biblia, la historia de la creación de la humanidad. Sin embargo, ha surgido una teoría que afirma que el jardín del Edén es algo más que una historia religiosa, que se trata de un lugar real que ha sido hallado. A más de 700 kilómetros sobre la Tierra, los satélites geoestacionarios aportan pruebas sorprendentes que pueden ayudar a localizar un antiguo Edén. Al observar las imágenes del satélite salta a la vista. Es imposible no darse cuenta. Resulta increíble. Un estudio del doctor Yuri Sarins de los yacimientos prehistóricos del Oriente Próximo ha revelado un parecido asombroso entre estos y las descripciones bíblicas del Edén. La primera parte del Génesis contiene la descripción, y en el segundo y el tercer capítulo del Génesis encontramos los datos sobre su ubicación. Sus investigaciones avanzaron mucho cuando contrastó el texto bíblico con las imágenes captadas por satélite. Nos cuenta dónde se encuentra el jardín, dónde están los ríos, qué fue lo que hicieron Adán y Eva y qué le sucedió después. La búsqueda del Edén ha sido durante siglos una búsqueda espiritual para los seguidores más devotos de la Biblia. Pero antes de buscar el jardín del Edén, tenemos que saber qué es exactamente el Edén, tal y como se describe en las primeras páginas de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. La historia del Edén es conocida por millones de personas y ha sido contada tantas veces que se han ido añadiendo elementos que no aparecen en la Biblia. Dios crea a Adán y Eva, que viven en un paraíso llamado Edén, donde confluyen 4 ríos. Se les dice que no han de comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento, pero Satanás, en forma de serpiente, convence a Eva de lo contrario. Eva, a su vez, convence a Adán. Dios, encolerizado, los expulsa del jardín en castigo por el pecado original. El paraíso se pierde para siempre. Sin embargo, un análisis minucioso del texto bíblico revela que la verdadera historia del Edén no tiene nada que ver con la versión que se narra habitualmente. Al contrario de lo que se nos dice en la catequesis, la Biblia no ofrece un único retrato de Dios, de lo que quiere, de cómo se comporta. Y esto es evidente, sobre todo en la historia de la creación, al comienzo de la Biblia. Aunque Adán sea, según la Biblia, el primer ser humano, la historia ha considerado siempre a su pareja un ser mucho más fascinante. Durante siglos se ha culpado a Eva de todos los males de la humanidad. En las páginas de la Biblia se muestra a la mujer una y otra vez como la que seduce, la que tienta, la que corrompe. Esa es una de las razones, por cierto, de que el movimiento feminista siempre haya rechazado el modo en que la Biblia describe a la mujer. Eva sucumbe a la tentación. Ese es el pecado original. Se ha difamado a Eva. Al principio, tanto Adán como ella están dispuestos a hacer lo que hacen. Sin embargo, la tradición posterior nos la presenta como una mujer mala, cuando en realidad, al acudir al texto, este no se muestra tan crítico con ella, y lo que sucede es mucho más complicado. El jardín del Edén no solo aparece en la Biblia, sino también en la escritura sagrada del Islam, el Corán. La versión del Islam no retrata a Eva como a una pecaminosa seductora. En la versión coránica de la historia, no se culpabiliza a Eva. En otras palabras, Satanás no llega a Adán a través de Eva, sino que ambos son tentados a un tiempo. Los dos comen del árbol, y ambos son expulsados del paraíso.
La Biblia habla de dos árboles que había en el Edén, el árbol de la vida y el prohibido árbol del conocimiento. El fruto prohibido proviene del árbol del conocimiento, aunque sigue siendo un misterio de qué fruto se trata. Se ha escrito mucho sobre qué tipo de fruta es. Todos hemos oído hablar de la manzana. En algunos sitios incluso se conoce la nuez de la garganta como la manzana de Adán. Está claro que la gente cree que era una manzana. La Biblia no emplea jamás la palabra manzana, ya que siempre habla de un fruto. De hecho, en el Israel antiguo no sabían lo que era una manzana. Dicho fruto comenzó a asociarse con el Edén a partir del 500 después de Cristo, cuando la Biblia se tradujo por primera vez al latín. No está claro de dónde surgió la idea, aunque muchos señalan que en latín resultaba un juego de palabras atractivo, ya que usaban la misma palabra para designar el mal y las manzanas. En latín, manzana se dice malus, que también significa mal. Pero entonces, ¿de qué fruto se trataba? Algunos sugieren que era una granada, un fruto muy común en Israel en la antigüedad. Hay, no obstante, una posibilidad más interesante, que quizá nos ayude a localizar el propio Edén. Se suele hablar de un higo, ya que Adán y Eva se cubrían con hojas de higuera. Existe además una relación fascinante entre las higueras de la Biblia y algunos de los yacimientos arqueológicos más antiguos del mundo. En 2006, los arqueólogos descubrieron en Jordania los restos más antiguos de actividad agrícola jamás encontrados, higueras cultivadas hace 11.000 años. Se ha demostrado arqueológicamente que pueblos antiquísimos cultivaban higueras. Y supongo que puede decirse que ese dato encaja con la historia del jardín del Edén. Dichas pruebas podrían confirmar que el Edén se encontraba en la región que indica la Biblia, si bien es cierto que la descripción de la ubicación del Edén es un tanto imprecisa. Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Dios creó el jardín en el oriente o hacia el este, en Edén. El problema es que no sabemos dónde se encontraba la persona que dijo esto. Los expertos suponen que el autor del Génesis se refería a las tierras al este de Israel, lo cual constituye un territorio muy amplio. Otro de los problemas que surgen al tratar de situar el Edén proviene de la propia Biblia, que afirma que el paisaje ha cambiado. Aquellos que interpretan la Biblia literalmente dirán que intentar precisar la situación del Edén es un esfuerzo inútil, ya que el diluvio de Noé, alteró completamente el paisaje original, destruyendo toda la zona. La Biblia narra que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación asoló el mundo, cambiando para siempre la faz de la tierra y hundiendo bajo las aguas el jardín del Edén. Aunque se decía que se había perdido para siempre, el jardín del Edén siguió constituyendo una fuente de fascinación religiosa. 1000 años después de la muerte de Cristo, la búsqueda del Edén resurgiría con un gran choque de culturas, las cruzadas. La primera cruzada se inició en 1095, cuando los europeos lucharon por el control de la Tierra Santa con los musulmanes. Después de conquistar Jerusalén, los cruzados fueron descubriendo los lugares donde sucedieron los hechos que narra la Biblia: el monte de la crucifixión, la ubicación del templo de Salomón. La idea de encontrar el Edén ya no parecía tan descabellada. Los cruzados oían vagos relatos y leyendas sobre una tierra similar al jardín del Edén. Se decía que la gobernaba un rey legendario. Se suponía que el preste Juan era un rey cristiano que ocupaba un territorio cercano a Tierra Santa y que estaba al mando de un ejército cristiano que podía ayudar a los cruzados a conquistar Jerusalén. En 1665 comenzó a circular por los reinos de Europa una carta del preste Juan. Se encuentra en nuestra tierra la corona más elevada y noble del mundo entero, y también el árbol de la vida. Y dicho árbol está cerca del paraíso terrenal, a tan solo un día de camino.
En 1177 el Papa Alejandro III encargó a un enviado personal la misión de encontrar al preste Juan. Partió de Jerusalén en septiembre y se dirigió hacia el este. Nunca se supo nada más de él. Siguieron circulando rumores por toda Europa sobre la inminente llegada del ejército del preste Juan en ayuda de los débiles cruzados. El preste Juan no llegó jamás. En 1226 se llevó a cabo otra búsqueda más célebre del preste Juan, la protagonizada por un explorador veneciano llamado Marco Polo. A pesar de que Marco Polo se hizo famoso por ser el primer europeo que llegó a Pekín, en realidad pretendía encontrar las tierras del preste Juan y el jardín del Edén, el cual, según el emperador de China, se encontraba justo en la frontera de dicho imperio. A partir de las historias de Marco Polo, las tierras del preste Juan y el Edén comenzaron a aparecer en los mapas, a menudo en las costas de China. Existen varias imágenes del preste Juan en los mapas de la tradición cartográfica mallorquina. Se inscribe obviamente en un territorio que debería resultar accesible. Algunos mapas situaban al preste Juan y el Edén en Asia, otros lo hacían en África, pero todos los mapas incluían la referencia de los 4 ríos que confluyen en el jardín. Esos mapas propiciaron la llegada a un antiguo emplazamiento de un explorador que logró descifrar el código más misterioso del mundo, revelando una historia del Génesis 1000 años anterior a la propia Biblia. La historia resulta familiar. Un hombre y una mujer, un fruto tentador, un jardín y una serpiente. Dicha historia no se encuentra solamente en la Biblia. También aparece en un antiguo texto sumerio del año 2300 a.C., es decir, siglos antes de que se escribiese la Biblia. ¿Plagiaron los autores de la Biblia este mito casi idéntico? ¿O se refieren ambas historias a un hecho parecido ocurrido en el pasado remoto de la humanidad? La historia comienza en 1835 con un joven inglés llamado Henry Rawlinson. Como miembro del ejército británico fue destinado a Persia, donde sacudiría los cimientos de la arqueología bíblica. Rawlinson era una especie de Indiana Jones. No pertenecía al mundillo académico, no trabajaba para ningún museo ni universidad, sino que era oficial del ejército. Rawlinson se obsesionó con las ruinas del antiguo imperio sumerio. La civilización sumeria, situada en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, floreció entre el año 4000 y el 2000 a.C. aproximadamente. Fue en Sumeria donde se inventó la propia escritura. En 1835 había esparcidas por toda Persia miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme sumeria. Sin embargo, la lengua sumeria era un código que todavía no se había descifrado. Henry Rawlinson, aficionado a la arqueología, dedicaba sus horas libres a investigar toda ruina sumeria que se cruzaba en su camino. En el verano de 1835 se adentró en el desierto en busca de un monumento del que había oído hablar. Hizo el descubrimiento de su vida. Se trataba de la inscripción de Beistum. La inscripción de Beistum es una inscripción asombrosa en la ladera de una montaña en un peñasco. En ese peñasco, Darío el Grande, rey de Persia, había hecho grabar una de sus grandes victorias en el año 520 a.C. Rawlinson, obsesionado con el extraño monumento, escaló el escarpado risco para examinar de cerca la inscripción. Al llegar, descubrió la clave para descifrar las leyendas de la civilización más antigua del mundo. La inscripción de Beistum era como una piedra de Rosetta. Reproducía el mismo texto en 3 lenguas diferentes. Rawlinson pasó años tratando de descifrar la inscripción,
aplicando sus conocimientos del persa antiguo y comparándolo concienzudamente con el alfabeto cuneiforme. Su esfuerzo acabó dando sus frutos. Al descifrar aquella lengua, abrió la puerta a todo un mundo desconocido hasta entonces, el del antiguo Oriente Próximo, con lo que fue posible comprender partes de la historia desconocidas hasta aquel momento. Por fin, los millares de inscripciones cuneiformes que acumulaban polvo en los museos de todo el mundo podían ser traducidas. Rawlinson se convirtió en un héroe nacional. Su éxito le valió un puesto en el Museo Británico de Londres, donde un joven protegido continuó su trabajo. Se llamaba George Smith. George Smith no tuvo formación académica más allá de los 14 años. Era completamente autodidacta, pero era un hombre brillante. Smith estaba examinando todas aquellas tablillas cuando una llamó su atención. Smith había descubierto en aquellas tablillas una historia que le resultaba familiar. Un relato sobre un jardín, un árbol de la vida e incluso una serpiente. Se trataba de la épica historia de un héroe sumerio llamado Gilgamesh. Se trata de una de las grandes epopeyas de la historia de la literatura mundial y una de las primeras obras literarias provenientes de Mesopotamia, de Irak. La leyenda, escrita en torno al año 2000 a.C., narra la historia del héroe Gilgamesh y su búsqueda del secreto de la vida eterna. Le cuentan que una vez existió el paraíso, pero que fue destruido por una gran inundación. Gilgamesh descubre finalmente el fruto del árbol de la vida, pero por desgracia se deja arrebatar la inmortalidad por un adversario que nos resulta familiar. En la epopeya de Gilgamesh, la serpiente nos lleva a la ruina, al igual que sucede en el jardín del Edén, cuando la serpiente nos tienta y nos empuja a desobedecer a Dios, arrebatándonos de nuevo la inmortalidad. No obstante, George Smith descubrió algo realmente sorprendente. La epopeya de Gilgamesh es al menos 1000 años más antigua que el Antiguo Testamento. Los estudiosos de la Biblia comenzaron a preguntarse si el libro del Génesis y la historia del Jardín del Edén tendrían sus raíces en una mitología anterior. La Biblia no salió de la nada. En ella se hace notar la presencia de elementos que nos llevan a Mesopotamia, al antiguo Egipto, y quizá incluso a regiones más remotas del mundo antiguo. Todos esos vestigios del pasado siguen presentes en los textos que conocemos como Sagradas Escrituras. El descubrimiento de los restos de la antigua Mesopotamia hizo que los expertos se planteasen la posibilidad de que el Jardín del Edén, en sus inicios, se tratase de un lugar real dentro de la antigua Mesopotamia. La antigua Mesopotamia se encontraba en la fértil llanura delimitada por los ríos Tigris y Éufrates. Un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. Génesis 2:10. La Biblia menciona el Tigris y el Éufrates como los ríos del Edén, pero estos dos ríos no nacen en el mismo lugar como afirma la Biblia. También se habla de 2 ríos inexistentes que confluyen en el mismo punto, el Pisón y el Gijón. La cuestión es si estos ríos existieron alguna vez, y si en la antigüedad nacían de la misma fuente que el Tigris y el Éufrates. Quizá la respuesta se halle en una fuente más elevada, el espacio. Las imágenes vía satélite resultaron esenciales para las teorías del Dr. Yuri Sarin sobre la situación del Edén. Comencé este trabajo cuando la fotografía espacial se encontraba en su fase inicial. Ahora, con la nueva tecnología, quizá consiga mejores imágenes. Los satélites no solo captaron la existencia de 2 ríos, sino de los 4 que menciona la Biblia. Y todos ellos confluyen en Sumeria, escenario de la epopeya de Gilgamesh. Mi hipótesis es que los otros 2 ríos que se mencionan en el relato ya no existen, pero que sí lo hicieron en un determinado momento. Son algo parecido a los fósiles.
Se trata de una prometedora pista que no debemos ignorar, y no es la única. Algunos creen que los 2 ríos que faltan podrían encontrarse en África o incluso en China. La hipótesis china propició una de las expediciones más famosas en busca del Edén, encabezada nada menos que por Cristóbal Colón. Para el mundo antiguo, el jardín del Edén no era una simple metáfora, sino un lugar real. La Biblia describe el Edén como un jardín en el que nacen 4 ríos. Distintos elementos se fueron añadiendo con el paso de los siglos a esa descripción. Lactanio, un escritor del cristianismo primitivo del siglo IV, decidió que el jardín del Edén era un lugar con una temperatura perfecta, en el que no hacía demasiado frío ni demasiado calor. Otras descripciones provienen de la leyenda medieval de San Brandán, el navegante irlandés, del que se decía que había llegado a un lugar mágico al otro lado del Atlántico en torno al año 530. San Brandán llega a una isla que describe como el Jardín del Edén. Afirmaba que el Jardín del Edén era una montaña oculta entre las nubes. Un explorador comparó las diferentes leyendas y sacó conclusiones. Se propuso navegar desde Europa hacia el oeste para encontrar el mismísimo Jardín del Edén. Su nombre, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón buscaba principalmente una ruta comercial hacia Asia. Sin embargo, parece que también estaba pensando, durante aquellos viajes, según algunas cartas y documentos, en encontrar el Jardín del Edén. Colón creía que podría llegar a Asia viajando en dirección oeste, pero también sabía que el Edén se encontraba en la frontera asiática. En su tercer viaje, en 1498, Colón descubrió algo que debió de parecerle un milagro. Cristóbal Colón afirmaba haber hallado el Jardín del Edén en Venezuela, en un lugar llamado Paria. Vio una serie de montañas a lo lejos y un exuberante paisaje tropical, y llegó a la conclusión de que había encontrado realmente el Jardín del Edén. Colón estaba convencido del éxito de su búsqueda, ya que aquel lugar coincidía con las descripciones del Edén, tanto las de la Biblia como las de las leyendas medievales. Todo parecía indicar desde su punto de vista que se encontraba ante el Jardín del Edén. Entre dichos indicios estaban la montaña cubierta por las nubes y la temperatura, ni demasiado fría ni demasiado calurosa. Cuando vio la desembocadura del río Orinoco, aquella masa de agua le conmovió de tal manera que creyó haber descubierto la entrada al Jardín del Edén. En las cartas que escribió durante el segundo viaje, se lamenta de no haber podido explorar la zona. En sus cartas, Colón se pregunta si las exóticas plantas tropicales que tiene ante sí no serán el fruto prohibido que comieron Adán y Eva. Creo que Cristóbal Colón era muy propenso a engañarse a sí mismo. Era un hombre increíblemente terco, que no estaba dispuesto a permitir que los hechos afectasen a sus opiniones. Colón creyó que había hallado realmente el Jardín del Edén hasta su muerte. La búsqueda, sin embargo, prosiguió. En su segundo viaje, acompaña a Colón un joven conquistador, Juan Ponce de León. Ponce de León estaba interesado en un detalle mencionado en las legendarias cartas del preste Juan: la fuente de la juventud, a la que hace referencia cuando describe la ubicación del Edén. Al pie de una montaña borbotea una fuente. El que beba de esa fuente vivirá por siempre como un hombre de 30 años. Ponce de León escuchó leyendas sobre una fuente similar al norte de la isla de Puerto Rico. En 1513, Ponce de León organizó una expedición y navegó hasta un lugar que bautizó como La Florida. Bebió de toda fuente o manantial que encontró, pero se dio cuenta de que no se producía ningún cambio.
de que no parecía haber bebido de la fuente de la juventud. Ponce de León siguió buscando el Edén y la fuente de la juventud durante 8 años, hasta que murió sin haber completado su búsqueda. La era de los exploradores afectó profundamente a la búsqueda del Edén. Copérnico y Galileo anunciaban la llegada de una nueva era en que la ciencia desempeñaría un papel predominante. La Reforma protestante comenzaba a cambiar la forma en que los europeos se acercaban a la Biblia, y su interpretación literal perdía fuerza. En la época de la Reforma había un profundo interés por toda la historia de Adán y Eva. Algunos analizaron los textos y llegaron a la conclusión de que el Edén no había existido jamás, de que no era más que un mito. Era una época de racionalismo, es decir, es una historia fascinante. Nos enseña muchas cosas sobre la vida, pero no se trata de un lugar real. El texto bíblico no es ni mucho menos racional. El libro del Génesis contiene giros inesperados que no podría explicar ni el creyente más devoto. Por ejemplo, hay quien dice que la Biblia explica claramente que en un principio los humanos fueron creados 2 veces y que Adán tuvo una primera esposa. El hecho de que la Biblia esté llena de incongruencias y contradicciones dificulta la búsqueda del jardín del Edén. La propia historia de la creación es un buen ejemplo. La Biblia dice que los seres humanos no fueron creados una vez, sino 2. Al principio del libro del Génesis hay en realidad 2 relatos de la creación del mundo. El primero está en el capítulo 1 y la segunda versión en los capítulos 2 y 3. En el primer relato Dios crea a los seres humanos y se dice que son hombre y mujer. En el segundo capítulo del Génesis no solo cambia el tono del relato, sino también el orden de los hechos. En primer lugar, Dios crea los cielos y la tierra, y después crea al primer hombre, Adán. Según el primer capítulo del Génesis, Adán es creado a imagen de Dios. Sin embargo, en el segundo capítulo, el hombre es creado del polvo de la tierra sobre el que Dios sopla un aliento de vida. Algunos creen que esta extraña secuencia de los hechos, en la que se dice que hombre y mujer fueron creados antes de la aparición de Eva, significa que pudo haber otra mujer anterior a Eva en el jardín del Edén. Esta extraña contradicción provocó la aparición de una de las figuras más notables de la tradición bíblica, la primera esposa de Adán, Lilith. Se describe a Lilith como la primera esposa de Adán. Los relatos sobre Lilith suelen estar relacionados con alguna antigua tradición sobre una deidad femenina. Como suele suceder con los mitos y leyendas, las cosas se pierden, pero no se olvidan del todo. La historia se desarrolla en una serie de textos judíos conocidos como Midrash y Cábala. He aquí una mujer, espíritu de espíritus, y su nombre es Lilith. En un principio estaba con Adán, en el momento en el que Adán fue creado. El Zohar, capítulo 3, versículo 19. Una de las tradiciones que existe es que estaban haciendo el amor, y Lilith le dijo: no puedes estar siempre con la postura del misionero y encima. Yo también quiero ponerme encima, y si sigues así me largo. Así que se fue, y se rejuntó con otros demonios, y a partir de ese momento siguió con su vida en el mundo de los demonios. Es curioso lo que se cuenta de Lilith. Vaga por el mundo, busca a los niños para matarlos. Vaga por el mundo en la noche. Se solaza con hombres a los que arrebata su semilla y contagia enfermedades. El Zohar, capítulo 1, versículo 19. Lilith es un súcubo, un demonio femenino que seduce a los hombres mientras duermen y los convierte en demonios. El robo de niños y la seducción son aspectos que se atribuyen a Lilith, que de alguna forma se fusiona con otro demonio femenino llamado Lamastú, y adquiere ese rasgo de robar niños, que es la principal causa de la muerte súbita infantil, de la muerte en la cuna. En el medievo, ponían amuletos en la puerta o las ventanas del dormitorio para proteger a los niños de Lilith.
El amuleto contenía las palabras Lilith Abi, que significa Lilith, vete, Lilith, fuera de aquí. De hecho, la leyenda de Lilith sigue vigente en el mundo moderno como parte de un código olvidado cada vez que los padres cantan una nana a sus hijos. El término inglés lullaby, o sea, en español nana, tiene su origen en la frase Lilith Abi. Lilith debía marcharse para que el niño durmiese tranquilo y seguro durante toda la noche. Según la tradición, Dios, después de expulsar a Lilith, creó otra esposa para Adán, esta vez a partir de una de sus costillas, para establecer la superioridad del hombre. Sin embargo, Lilith se ha hecho un hueco en la cultura popular. Llevan su nombre el Festival de Música Femenina, Lilith Fair, así como distintos libros y revistas feministas. Se ha convertido en un símbolo, en la época contemporánea, del espíritu independiente de la mujer, de su insumisión. Puede considerarse una especie de heroína, y hay muchas lectoras modernas de la Biblia que la ven así. Lilith no es la única sorpresa que nos encontramos al analizar detenidamente el texto bíblico. Existe incluso una teoría según la cual el malo del jardín del Edén quizá no fuese quien pensamos. Satanás no participó en modo alguno en la historia del jardín del Edén. Allí hay una serpiente con su propia historia y que no es Satanás. De hecho, en el libro del Génesis no se menciona ni una sola vez a Satanás. Pero si la serpiente tentadora no es Satanás, ¿quién es? Podría ser un dios más antiguo. Existen muchas referencias a la veneración de la serpiente en todo el mundo. Se trata de una figura muy ambigua, y en muchas tradiciones es una figura sagrada, aunque en otras es una figura impía. Algunos defienden que la serpiente era originariamente un símbolo sagrado, y que la derrota de la serpiente equivale a la victoria de una nueva cultura patriarcal sobre los dioses anteriores. En la historia de la religión, es habitual que los dioses del culto anterior se conviertan en demonios. Es posible que cuando los hebreos primitivos redactaron la Biblia, cogieran a la serpiente, deidad poderosa y positiva de las viejas religiones, y la convirtieran en una figura demoníaca que tienta al hombre en la historia del Génesis. Los arqueólogos han descubierto uno de los centros de adoración de la serpiente en el mundo antiguo, Sumeria. George Smith, un intelectual de la época victoriana, tradujo por vez primera la epopeya de Gilgamesh. Más tarde, en 1875, hizo el que es quizás su mayor hallazgo, la propia historia sumeria de la creación, el Enuma Elish. La escritura, realizada en torno al 2000 a.C., narra la creación del mundo en 7 días, al igual que en la Biblia. También dice, como la Biblia, que el mundo comenzó con un jardín. Sin embargo, el creador del mundo sumerio es Tiamat, una diosa serpiente gigante. ¿Recogieron los hebreos el mito sumerio de la creación y lo hicieron suyo? ¿Convirtieron a la diosa serpiente, poderoso creador, en un demonio? De ser así, no sería el único caso de plagio religioso. Solo hay que leer la Biblia. Todos los relatos que contiene, la creación, la Torre de Babel, Nemrod, el poderoso cazador, son historias de Mesopotamia. No suceden en Israel ni en Egipto, sino en Mesopotamia. Los estudiosos de las religiones antiguas afirman que habitualmente en la mitología sucede que los elementos de los mitos antiguos aparecen en religiones posteriores. Los fragmentos más antiguos de la Biblia se escribieron aproximadamente en el año 1000 a.C. y podrían contener leyendas de la región de Abraham, patriarca de los israelitas. ¿No nos hallamos ante demasiadas coincidencias? ¿Es la similitud entre las leyendas sumerias y los relatos bíblicos un indicio de algo real? Las pruebas llegadas del espacio suscitan de nuevo el debate, y es posible que un texto antiguo sumerio pueda decirnos dónde se encuentra el Edén y qué ocurrió con él.
¿Hemos encontrado al fin el jardín del Edén? 3000 años de historia bíblica y 3 décadas de tecnología espacial podrían resolver finalmente el misterio del Edén. La Biblia dice que el Edén se encuentra en la fuente de los ríos Tigris y Éufrates, además de otros 2 ríos, el Pisón y el Gijón. Llegados a este punto surge un problema. El Tigris y el Éufrates atraviesan actualmente las naciones de Turquía, Siria e Irak, pero no nacen en el mismo lugar. Además, el Pisón y el Gijón no existen. El arqueólogo Yuri Sarins cree haber resuelto el enigma. En 1971 viajó a la península arábiga para estudiar los restos de la civilización antigua. Entre otros hallazgos, descubrió que la península arábiga no ha sido siempre un desierto. Durante un período interglacial, Arabia era una tierra mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta de la zona del Tigris y del Éufrates se conoce como Wadi Batin, que en árabe significa río ombligo. Es un sistema fluvial que drenaba el noroeste de Arabia y se desplazaba lentamente hacia el noreste. Así que comencé a estudiar este aspecto desde un punto de vista arqueológico y geológico. Para su investigación, Sarins solicitó fotografías de los satélites Landsat que acababan de ser desclasificados. Lo que vio le dejó sin aliento. En las fotografías parecían apreciarse los fósiles de 2 antiguos ríos, secos desde hacía mucho tiempo. Dichos ríos se encuentran en lo que hoy son Arabia Saudí e Irán. ¿Estamos hablando de los restos de los ríos Pisón y Gijón que menciona la Biblia? La Biblia habla de 4 ríos que nacen en el mismo sitio. Sin embargo, Sarins cree que confluían en su desembocadura, cerca del lugar en el que el Tigris y el Éufrates llegan al Golfo Pérsico. Y a pesar de que los ríos no están unidos en la actualidad, lo estuvieron una vez, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. ¿Cuándo existían los 4 ríos? Hace unos 6 o 7 mil años. La última vez en la que el sistema Wadi Rima Batin contaba con suficiente agua como para crear las condiciones descritas en el Génesis. Por lo tanto, creo que el jardín del Edén se encontraba en la parte alta del Golfo Pérsico, porque ese es el lugar en el que confluían los 4 ríos. Pero la hipótesis de Sarins no se queda ahí, sino que pretende explicar lo que les ocurrió a Adán, a Eva y al propio jardín. Año 6000 a.C. El nivel del mar es al menos 150 metros más bajo que en la actualidad, y el Golfo Pérsico es un rico valle. 4 ríos discurren hacia el mar, y se unen formando un único río que atraviesa el fértil valle que podría haber sido el jardín del Edén. Los arqueólogos denominan a este periodo Neolítico. En aquel tiempo el ser humano era nómada. Se dedicaba a la caza y a la recolección. Según los estudios arqueológicos, este estilo de vida se desarrolló entre el año 7000 y el 4000 a.C. aproximadamente. Durante el periodo neolítico, el hombre se limitaba a cazar y recolectar para sobrevivir. Un modo de vida parecido al que describe el libro del Génesis. Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Génesis 2:9. Pero se produjo un gran cambio: la invención de la agricultura. El Dr. Sarins defiende que ese relato es una especie de historia cifrada sobre la transición de la raza humana desde la caza y la recolección a la agricultura. Estamos hablando de la aparición de la agricultura, y sabemos que esta es la región en la que el hombre dio el paso de la caza y la recolección a la agricultura. Los primeros indicios de actividad agrícola se remontan al año 6000 a.C. aproximadamente, justo la época en la que fluían los 4 ríos. Para los cazadores-recolectores, la agricultura otorgaba al hombre un poder divino. Según el Génesis, la tentación que ofrece la serpiente es ser como un dios. El conocimiento de la agricultura te permite manipular plantas y animales a tu antojo. Te hace dueño de la situación, con lo que te conviertes en un dios. En el capítulo 3 se dice que Dios los expulsó del jardín y que jamás podrían regresar. Y es cierto, nunca podrían volver a la caza y la recolección.
Sarins considera que la historia del Edén es una metáfora del idílico estilo de vida del hombre del Neolítico, cazador y recolector del Golfo Pérsico. La Biblia dice que la humanidad no puede regresar al jardín porque ha pecado. La ciencia propone una razón más concreta que también aparece en la Biblia: una terrible inundación en la región. Hace unos 7 u 8.000 años terminó el período glacial. Cuando finaliza el último período glacial, el hielo retrocede, es decir, se calienta, se convierte en agua que va a parar a los mares, con lo que el nivel del mar comienza a subir. El cambio climático en torno al 6000 a.C. afecta a todo el planeta y termina el período glacial. En la mayoría de los lugares, la subida del nivel del mar se produciría de forma gradual. Sin embargo, en un valle profundo y fértil protegido por una cadena montañosa, como el Golfo Pérsico, la inundación pudo ser repentina. El mar supera las cadenas montañosas y se precipita sobre los fértiles valles, destruyéndolo todo. Hay pruebas reales de esta catástrofe, no solo en el Golfo Pérsico, sino también cerca del Mar Negro, en Turquía, otra zona paradisíaca para el hombre del Neolítico. El nivel del mar fue subiendo a medida que se derretían los glaciares y finalmente alcanzaron una altura que les permitió llegar desde la cara del valle que mira al mar hasta el Mar Negro. Las consecuencias tuvieron que ser catastróficas para los moradores del paraíso neolítico. La cantidad de agua que atravesó el valle del Bósforo tuvo que ser de órdago. 50 kilómetros cúbicos de agua al día. Una cantidad 500 veces superior al agua que cae del Niágara. Aquella gente debió de huir despavorida. La catastrófica inundación de las fértiles llanuras de todo el mundo pasaría a formar parte de las historias y relatos orales, reflejándose en la historia sumeria de la gran inundación de la epopeya de Gilgamesh, la leyenda de desaparición de la Atlántida en la mitología griega y el relato bíblico sobre el diluvio de Noé. ¿Es eso todo lo que queda del jardín del Edén? Llevamos discutiendo durante siglos sobre si el jardín del Edén está en África, en Asia o en Oriente Próximo. No sé si somos muy justos con la historia intentando encontrarle un significado que el autor no buscaba. En mi opinión, se trata de un relato teológico sobre la relación entre Adán y Eva, representantes de la raza humana, y su creador. El jardín del Edén no es solo una historia del pasado, sino una historia intemporal y, ¿por qué no?, de lo que sucede actualmente. La posibilidad de la vida y la realidad de la muerte, y todas las opciones que se nos ofrecen hoy en día. Finalmente, las grandes preguntas siguen sin respuesta. ¿Es posible que el jardín del Edén represente simplemente una fase de la evolución de la humanidad? Y también que los últimos hallazgos demuestren la existencia del jardín, confirmando las descripciones que aparecen en la Biblia. Quizá la importancia de la búsqueda del Edén no reside en descubrir la ubicación del paraíso, sino en la incansable búsqueda de aquello que nos hace humanos. Y esa búsqueda podría ser eterna. Descifrando la historia. El jardín del Edén. La Biblia nos dice literalmente que aquí fue donde Dios creó al hombre. Según los científicos laicos, el Edén es una metáfora de los orígenes de la humanidad. Sea como sea, los primeros capítulos de la Biblia afectan a todos los miembros de la civilización occidental. Somos lo que somos y pensamos de la manera en que lo hacemos debido al papel predominante de la Biblia en nuestra historia y nuestra cultura. ¿Pero es el Edén algo más que una leyenda? Los cruzados lo buscaron en las tierras de Oriente. Los exploradores siguieron su rastro en el Nuevo Mundo.
Ahora es posible que el hombre esté más cerca que nunca de hallar el jardín. Los misterios del jardín del Edén. Proviene de los albores del ser humano. La historia de un hombre, una mujer, un embustero y un jardín. Se trata del primer relato de la Biblia, la historia de la creación de la humanidad. Sin embargo, ha surgido una teoría que afirma que el jardín del Edén es algo más que una historia religiosa, que se trata de un lugar real que ha sido hallado. A más de 700 kilómetros sobre la Tierra, los satélites geoestacionarios aportan pruebas sorprendentes que pueden ayudar a localizar un antiguo Edén. Al observar las imágenes del satélite salta a la vista. Es imposible no darse cuenta. Resulta increíble. Un estudio del doctor Juris Sarins de los yacimientos prehistóricos del Oriente Próximo ha revelado un parecido asombroso entre estos y las descripciones bíblicas del Edén. La primera parte del Génesis contiene la descripción, y en el segundo y el tercer capítulo del Génesis encontramos los datos sobre su ubicación. Sus investigaciones avanzaron mucho cuando contrastó el texto bíblico con las imágenes captadas por satélite. Nos cuenta dónde se encuentra el jardín, dónde están los ríos, qué fue lo que hicieron Adán y Eva y qué le sucedió después. La búsqueda del Edén ha sido durante siglos una búsqueda espiritual para los seguidores más devotos de la Biblia. Pero antes de buscar el jardín del Edén, tenemos que saber qué es exactamente el Edén, tal y como se describe en las primeras páginas de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. La historia del Edén es conocida por millones de personas y ha sido contada tantas veces que se han ido añadiendo elementos que no aparecen en la Biblia. Dios crea a Adán y Eva, que viven en un paraíso llamado Edén, donde confluyen 4 ríos. Se les dice que no han de comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento, pero Satanás, en forma de serpiente, convence a Eva de lo contrario. Eva, a su vez, convence a Adán. Dios, encolerizado, los expulsa del jardín en castigo por el pecado original. El paraíso se pierde para siempre. Sin embargo, un análisis minucioso del texto bíblico revela que la verdadera historia del Edén no tiene nada que ver con la versión que se narra habitualmente. Al contrario de lo que se nos dice en la catequesis, la Biblia no ofrece un único retrato de Dios, de lo que quiere, de cómo se comporta. Y esto es evidente, sobre todo en la historia de la creación, al comienzo de la Biblia. Aunque Adán sea, según la Biblia, el primer ser humano, la historia ha considerado siempre a su pareja un ser mucho más fascinante. Durante siglos se ha culpado a Eva de todos los males de la humanidad. En las páginas de la Biblia se muestra a la mujer una y otra vez como la que seduce, la que tienta, la que corrompe. Esa es una de las razones, por cierto, de que el movimiento feminista siempre haya rechazado el modo en que la Biblia describe a la mujer. Eva sucumbe a la tentación. Ese es el pecado original. Se ha difamado a Eva. Al principio, tanto Adán como ella están dispuestos a hacer lo que hacen. Sin embargo, la tradición posterior nos la presenta como una mujer mala, cuando en realidad, al acudir al texto, este no se muestra tan crítico con ella, y lo que sucede es mucho más complicado. El jardín del Edén no solo aparece en la Biblia, sino también en la escritura sagrada del Islam, el Corán. La versión del Islam no retrata a Eva como a una pecaminosa seductora. En la versión coránica de la historia, no se culpabiliza a Eva. En otras palabras, Satanás no llega a Adán a través de Eva, sino que ambos son tentados a un tiempo. Los dos comen del árbol, y ambos son expulsados del paraíso. La Biblia habla de 2 árboles que había en el Edén.
el árbol de la vida y el prohibido árbol del conocimiento. El fruto prohibido proviene del árbol del conocimiento, aunque sigue siendo un misterio de qué fruto se trata. Se ha escrito mucho sobre qué tipo de fruta es. Todos hemos oído hablar de la manzana. En algunos sitios incluso se conoce la nuez de la garganta como la manzana de Adán. Está claro que la gente cree que era una manzana. La Biblia no emplea jamás la palabra manzana, ya que siempre habla de un fruto. De hecho, en el Israel antiguo no sabían lo que era una manzana. Dicho fruto comenzó a asociarse con el Edén a partir del 500 después de Cristo, cuando la Biblia se tradujo por primera vez al latín. No está claro de dónde surgió la idea, aunque muchos señalan que en latín resultaba un juego de palabras atractivo, ya que usaban la misma palabra para designar el mal y las manzanas. En latín, manzana se dice malus, que también significa mal. Pero entonces, ¿de qué fruto se trataba? Algunos sugieren que era una granada, un fruto muy común en Israel en la antigüedad. Hay, no obstante, una posibilidad más interesante, que quizá nos ayude a localizar el propio Edén. Se suele hablar de un higo, ya que Adán y Eva se cubrían con hojas de higuera. Existe además una relación fascinante entre las higueras de la Biblia y algunos de los yacimientos arqueológicos más antiguos del mundo. En 2006, los arqueólogos descubrieron en Jordania los restos más antiguos de actividad agrícola jamás encontrados, higueras cultivadas hace 11.000 años. Se ha demostrado arqueológicamente que pueblos antiquísimos cultivaban higueras. Y supongo que puede decirse que ese dato encaja con la historia del jardín del Edén. Dichas pruebas podrían confirmar que el Edén se encontraba en la región que indica la Biblia, si bien es cierto que la descripción de la ubicación del Edén es un tanto imprecisa. Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Dios creó el jardín en el oriente o hacia el este, en Edén. El problema es que no sabemos dónde se encontraba la persona que dijo esto. Los expertos suponen que el autor del Génesis se refería a las tierras al este de Israel, lo cual constituye un territorio muy amplio. Otro de los problemas que surgen al tratar de situar el Edén proviene de la propia Biblia, que afirma que el paisaje ha cambiado. Aquellos que interpretan la Biblia literalmente dirán que intentar precisar la situación del Edén es un esfuerzo inútil, ya que el diluvio de Noé, alteró completamente el paisaje original, destruyendo toda la zona. La Biblia narra que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación asoló el mundo, cambiando para siempre la faz de la tierra y hundiendo bajo las aguas el jardín del Edén. Aunque se decía que se había perdido para siempre, el jardín del Edén siguió constituyendo una fuente de fascinación religiosa. 1000 años después de la muerte de Cristo, la búsqueda del Edén resurgiría con un gran choque de culturas, las cruzadas. La primera cruzada se inició en 1095, cuando los europeos lucharon por el control de la Tierra Santa con los musulmanes. Después de conquistar Jerusalén, los cruzados fueron descubriendo los lugares donde sucedieron los hechos que narra la Biblia: el monte de la crucifixión, la ubicación del templo de Salomón. La idea de encontrar el Edén ya no parecía tan descabellada. Los cruzados oían vagos relatos y leyendas sobre una tierra similar al jardín del Edén. Se decía que la gobernaba un rey legendario. Se suponía que el preste Juan era un rey cristiano que ocupaba un territorio cercano a Tierra Santa y que estaba al mando de un ejército cristiano que podía ayudar a los cruzados a conquistar Jerusalén. En 1665 comenzó a circular por los reinos de Europa una carta del preste Juan. Se encuentra en nuestra tierra la corona más elevada y noble del mundo entero, y también el árbol de la vida. Y dicho árbol está cerca del paraíso terrenal, a tan solo un día de camino.
En 1177 el Papa Alejandro III encargó a un enviado personal la misión de encontrar al preste Juan. Partió de Jerusalén en septiembre y se dirigió hacia el este. Nunca se supo nada más de él. Siguieron circulando rumores por toda Europa sobre la inminente llegada del ejército del preste Juan en ayuda de los débiles cruzados. El preste Juan no llegó jamás. En 1226 se llevó a cabo otra búsqueda más célebre del preste Juan, la protagonizada por un explorador veneciano llamado Marco Polo. A pesar de que Marco Polo se hizo famoso por ser el primer europeo que llegó a Pekín, en realidad pretendía encontrar las tierras del preste Juan y el jardín del Edén, el cual, según el emperador de China, se encontraba justo en la frontera de dicho imperio. A partir de las historias de Marco Polo, las tierras del preste Juan y el Edén comenzaron a aparecer en los mapas, a menudo en las costas de China. Existen varias imágenes del preste Juan en los mapas de la tradición cartográfica mallorquina. Se inscribe obviamente en un territorio que debería resultar accesible. Algunos mapas situaban al preste Juan y el Edén en Asia, otros lo hacían en África, pero todos los mapas incluían la referencia de los 4 ríos que confluyen en el jardín. Esos mapas propiciaron la llegada a un antiguo emplazamiento de un explorador que logró descifrar el código más misterioso del mundo, revelando una historia del Génesis 1000 años anterior a la propia Biblia. La historia resulta familiar. Un hombre y una mujer, un fruto tentador, un jardín y una serpiente. Dicha historia no se encuentra solamente en la Biblia. También aparece en un antiguo texto sumerio del año 2300 a.C., es decir, siglos antes de que se escribiese la Biblia. ¿Plagiaron los autores de la Biblia este mito casi idéntico? ¿O se refieren ambas historias a un hecho parecido ocurrido en el pasado remoto de la humanidad? La historia comienza en 1835 con un joven inglés llamado Henry Rawlinson. Como miembro del ejército británico fue destinado a Persia, donde sacudiría los cimientos de la arqueología bíblica. Rawlinson era una especie de Indiana Jones. No pertenecía al mundillo académico, no trabajaba para ningún museo ni universidad, sino que era oficial del ejército. Rawlinson se obsesionó con las ruinas del antiguo imperio sumerio. La civilización sumeria, situada en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, floreció entre el año 4000 y el 2000 a.C. aproximadamente. Fue en Sumeria donde se inventó la propia escritura. En 1835 había esparcidas por toda Persia miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme sumeria. Sin embargo, la lengua sumeria era un código que todavía no se había descifrado. Henry Rawlinson, aficionado a la arqueología, dedicaba sus horas libres a investigar toda ruina sumeria que se cruzaba en su camino. En el verano de 1835 se adentró en el desierto en busca de un monumento del que había oído hablar. Hizo el descubrimiento de su vida. Se trataba de la inscripción de Beistún. La inscripción de Beistún es una inscripción asombrosa en la ladera de una montaña en un peñasco. En ese peñasco, Darío el Grande, rey de Persia, había hecho grabar una de sus grandes victorias en el año 520 a.C. Rawlinson, obsesionado con el extraño monumento, escaló el escarpado risco para examinar de cerca la inscripción. Al llegar, descubrió la clave para descifrar las leyendas de la civilización más antigua del mundo. De situar el Edén proviene de la propia Biblia, que afirma que el paisaje ha cambiado.
Aquellos que interpretan la Biblia literalmente dirán que intentar precisar la situación del Edén es un esfuerzo inútil, ya que el diluvio de Noé, alteró completamente el paisaje original, destruyendo toda la zona. La Biblia narra que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación asoló el mundo, cambiando para siempre la faz de la tierra y hundiendo bajo las aguas el jardín del Edén. Aunque se decía que se había perdido para siempre, el jardín del Edén siguió constituyendo una fuente de fascinación religiosa. 1000 años después de la muerte de Cristo, la búsqueda del Edén resurgiría con un gran choque de culturas: las cruzadas. La primera cruzada se inició en 1095, cuando los europeos lucharon por el control de la Tierra Santa con los musulmanes. Después de conquistar Jerusalén, los cruzados fueron descubriendo los lugares donde sucedieron los hechos que narra la Biblia: el monte de la crucifixión, la ubicación del templo de Salomón. La idea de encontrar el Edén ya no parecía tan descabellada. Los cruzados oían vagos relatos y leyendas sobre una tierra similar al jardín del Edén. Se decía que la gobernaba un rey legendario. Se suponía que el preste Juan era un rey cristiano que ocupaba un territorio cercano a Tierra Santa y que estaba al mando de La vez al latín. No está claro de dónde surgió la idea, aunque muchos señalan que en latín resultaba un juego de palabras atractivo, ya que usaban la misma palabra para designar el mal y las manzanas. En latín, manzana se dice malus, que también significa mal. Pero entonces, ¿de qué fruto se trataba? Algunos sugieren que era una granada, un fruto muy común en Israel en la antigüedad. Hay, no obstante, una posibilidad más interesante, que quizá nos ayude a localizar el propio Edén. Se suele hablar de un higo, ya que Adán y Eva se cubrían con hojas de higuera. Existe además una relación fascinante entre las higueras de la Biblia y algunos de los yacimientos arqueológicos más antiguos del mundo. En 2006, los arqueólogos descubrieron en Jordania los restos más antiguos de actividad agrícola jamás encontrados: higueras cultivadas hace 11.000 años. Se ha demostrado arqueológicamente que pueblos antiquísimos cultivaban higueras. Y supongo que puede decirse que ese dato encaja con la historia del jardín del Edén. Dichas pruebas podrían confirmar que el Edén se encontraba en la región que indica la Biblia, si bien es cierto que la descripción de la ubicación del Edén es un tanto imprecisa. Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Dios creó el jardín en el oriente o hacia el este, en Edén. El problema es que no sabemos dónde se encontraba la persona que dijo esto. Los expertos suponen que el autor del Génesis se refería a las tierras al este de Israel, lo cual constituye un territorio muy amplio. Otro de los problemas que surgen al tratar... Esa es una de las razones, por cierto, de que el movimiento feminista siempre haya rechazado el modo en que la Biblia describe a la mujer. Eva sucumbe a la tentación. Ese es el pecado original. Se ha difamado a Eva. Al principio, tanto Adán como ella están dispuestos a hacer lo que hacen. Sin embargo, la tradición posterior nos la presenta como una mujer mala, cuando en realidad, al acudir al texto, este no se muestra tan crítico con ella, y lo que sucede es mucho más complicado. El jardín del Edén no solo aparece en la Biblia, sino también en la escritura sagrada del Islam, el Corán. La versión del Islam no retrata a Eva como a una pecaminosa seductora. En la versión coránica de la historia, no se culpabiliza a Eva. En otras palabras, Satanás no llega a Adán a través de Eva, sino que ambos son tentados a un tiempo. Los dos comen del árbol, y ambos son expulsados del paraíso. La Biblia habla de 2 árboles que había en el Edén.
el árbol de la vida y el prohibido árbol del conocimiento. El fruto prohibido proviene del árbol del conocimiento, aunque sigue siendo un misterio de qué fruto se trata. Se ha escrito mucho sobre qué tipo de fruta es. Todos hemos oído hablar de la manzana. En algunos sitios incluso se conoce la nuez de la garganta como la manzana de Adán. Está claro que la gente cree que era una manzana. La Biblia no emplea jamás la palabra manzana, ya que siempre habla de un fruto. De hecho, en el Israel antiguo no sabían lo que era una manzana. Dicho fruto comenzó a asociarse con el Edén a partir del 500 después de Cristo, cuando la Biblia se tradujo por primera vez. Los cruzados lo buscaron en las tierras de Oriente. Los exploradores siguieron su rastro en el Nuevo Mundo. Ahora es posible que el hombre esté más cerca que nunca de hallar el jardín. Proviene de los albores del ser humano. La historia de un hombre, una mujer, un embustero y un jardín. Se trata del primer relato de la Biblia, la historia de la creación de la humanidad. Sin embargo, ha surgido una teoría que afirma que el jardín del Edén es algo más que una historia religiosa, que se trata de un lugar real que ha sido hallado. A más de 700 kilómetros sobre la Tierra, los satélites geoestacionarios aportan pruebas sorprendentes que pueden ayudar a localizar un antiguo Edén. Al observar las imágenes del satélite salta a la vista. Es imposible no darse cuenta. Resulta increíble. Un estudio del Dr. Juris Sarins de los yacimientos prehistóricos del Oriente Próximo ha revelado un parecido asombroso entre estos y las descripciones bíblicas del Edén. La primera parte del Génesis contiene la descripción, y en el segundo y el tercer capítulo del Génesis encontramos los datos sobre su ubicación. Sus investigaciones avanzaron mucho cuando contrastó el texto bíblico con las imágenes captadas por satélite. Nos cuenta dónde se encuentra el jardín, dónde están los ríos, qué fue lo que hicieron Adán y Eva y qué le sucedió después. La búsqueda del Edén ha sido durante siglos una búsqueda espiritual para los seguidores más devotos de la Biblia. Pero antes de buscar el jardín del Edén, tenemos que saber qué es exactamente el Edén, tal y como se describe en las primeras páginas de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. La historia del Edén es conocida por millones de personas y ha sido contada tantas veces que se han ido añadiendo elementos que no aparecen en la Biblia. Dios crea a Adán y Eva, que viven en un paraíso llamado Edén, donde confluyen 4 ríos. Se les dice que no han de comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento, pero Satanás, en forma de serpiente, convence a Eva de lo contrario. Eva, a su vez, convence a Adán. Dios, encolerizado, los expulsa del jardín en castigo por el pecado original. El paraíso se pierde para siempre. Sin embargo, un análisis minucioso del texto bíblico revela que la verdadera historia del Edén no tiene nada que ver con la versión que se narra habitualmente. Al contrario de lo que se nos dice en la catequesis, la Biblia no ofrece un único retrato de Dios, de lo que quiere, de cómo se comporta. Y esto es evidente, sobre todo en la historia de la creación, al comienzo de la Biblia. Aunque Adán sea, según la Biblia, el primer ser humano, la historia ha considerado siempre a su pareja un ser mucho más fascinante. Durante siglos se ha culpado a Eva de todos los males de la humanidad. En las páginas de la Biblia se muestra a la mujer una y otra vez como la que seduce, la que tienta, la que corrompe.